¿En qué vale la pena invertir si estás empezando como coach? Bueno, si esta es una pregunta que te estás haciendo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por estar aquí. Espero que tu día vaya maravilloso. Oye, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. En este lugar vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Mira, hoy quiero hablarte a ti que te dedicas al coaching profesional, que ya trabajas por tu cuenta, o bien si estás pensando en dedicarte a la metodología en un futuro, probablemente esta es una actividad que te llama la atención y probablemente estás estudiando o llevas por ahí información y te estás documentando para que en el futuro pues puedas tener tu cartera de clientes y te dediques a esta profesión. Bueno, si te estás preguntando en qué vale la pena invertir cuando comienzas a ofrecer servicios de coaching, pues esta información te interesa porque en ocasiones podemos comenzar con la práctica de coaching invirtiendo en un montón de cosas que la realidad es que ni siquiera son necesarias o que probablemente puedes alocar esos recursos en otras cosas que te van a dejar un mayor provecho y que te van a dar un mayor retorno de inversión en el corto, mediano y largo plazo. Así que acá quiero compartirte 5 cosas que si estás empezando apenas a ofrecer tus servicios de coaching, pues vale la pena invertir. Así que bueno, toma nota. La primera cosa en la que vale la pena muchísimo invertir al inicio, si estás ofreciendo tus servicios de coaching, especialmente si vas a hacerlo a distancia, es contar con un buen equipo de cómputo. Que tengas tu laptop o una computadora de escritorio te va a ayudar enormemente, especialmente para hacer tus conexiones con clientes a distancia, pero también para llevar el seguimiento de todos tus procesos de coaching. Ahí podrás elaborar tus bitácoras de coaching, tener todos los formatos necesarios que vas a utilizar y cualquier otro artículo y material necesario para implementar las estrategias y técnicas de coaching. La mayoría de las laptops o los equipos de cómputo ya cuentan con una cámara de muy buena calidad, así que al mismo tiempo tú puedes aprovechar esa cámara para desarrollar material grabado y también para utilizarlo al servicio de tus clientes. La segunda cosa en la que vale muchísimo la pena invertir cuando estás comenzando como coach es tener buena conexión a Internet. Y te lo digo porque parecería obvio, pero en ocasiones podemos estar dando servicios a distancia, por ejemplo, pero no tenemos la velocidad suficiente. O a lo mejor tenemos, por ejemplo, menos de 100 megas de velocidad de subida y de bajada, y eso en realidad puede representar un problema en el día a día en tu práctica. Mira, te sorprendería, pero en verdad he visto un montón de veces que diferentes coaches o en procesos de coaching se tiene baja conectividad y baja velocidad de Internet. Y esto realmente distrae a las personas de lo importante, porque en lugar de estar prestando atención a lo que se está trabajando, de pronto se comienzan a desviar y se comienza a descarrilar la reunión para ver, oye, ¿sabes qué? No tengo buena señal. Oye, ¿sabes qué? No te estoy escuchando. Oye, ¿sabes qué? Se está congelando la imagen. Y todo eso te hace perder tiempo, te hace poner un esfuerzo adicional en donde de verdad no vale la pena. Así que por esa razón es importantísimo invertir en un buen servicio de Internet. Así que en tu mercado local, valida cuál es el proveedor de tu confianza y cuál es la velocidad. Yo te diría que por lo menos esté por encima de los 200 megas de velocidad. Ahora, también es importantísimo invertir como una tercera cosa en la que de verdad creo que vale muchísimo la pena, especialmente cuando estás empezando a ofrecer servicios de coaching, es invertir en un sitio web o en tu página de Facebook si no quieres aún invertir en un website. Esto es importantísimo también porque en ocasiones puede haber prestadores de servicio que ni siquiera cuentan con un sitio o un lugar formal en línea para poder entregar sus datos a los clientes potenciales. Y de pronto
pronto solamente cuentan con algún teléfono de contacto y ya. Pero por supuesto que si tú vas a trabajar a distancia, es particularmente importante que cuentes con un sitio que cuenta con toda la información necesaria que necesita tu cliente para saber cuáles son los diferentes servicios que ofreces, cuáles son tus horarios, cuáles son tus tarifas y cómo puede contactarte para tener una primera reunión. Así que todo eso es necesario y es muy recomendable para invertir al inicio, porque de ello se va a desprender una buena comunicación y una base sólida de confianza que vas a ir construyendo a lo largo del tiempo para crecer tu cartera de clientes. Una cuarta cosa en la que vale muchísimo la pena dedicar tiempo y probablemente recursos alrededor de, sobre todo cuando estás empezando como coach, es en identificar cuál va a ser tu branding. Es decir, cuáles son esos elementos clave con los que las personas van a relacionar tu marca. Es decir, cómo van a relacionar tus servicios, cuáles son los colores, la imagen que quieres proyectar, hacia qué tipo de cliente vas a ir dirigido, cuáles son sus necesidades, cuál es el tipo de coaching que vas a ofrecer. Es decir, vas a ofrecer tus servicios identificándote con tu nombre o bien vas a identificarlo a través de marca propia. Bueno, todo esto vale la pena y es muy importante que lo puedas planear con anticipación. Y la última cosa, quinta, no menos importante, en la que yo te diría que vale muchísimo la pena invertir al principio que estás ofreciendo tus servicios de coaching es en una buena capacidad de memoria. Si tu equipo de cómputo ya cuenta con una buena cantidad de memoria, entonces no tienes ningún problema y no tienes que hacer ninguna inversión adicional. Pero, por ejemplo, si la memoria de tu equipo de cómputo es limitada o probablemente ya te la acabaste, bueno, pues acá vale la pena invertir al menos en 1 tera de memoria. Todo esto te va a ayudar muchísimo, especialmente para que ahí vayas alocando todos tus archivos y materiales de coaching y cualquier otro recurso que vayas a utilizar en los procesos de coaching. Así que por supuesto que esto te va a hacer una gran diferencia para poder tener asegurado toda esa información que estás trabajando y que por supuesto la vas a utilizar en el día a día en tus sesiones de coaching. Así que bueno, por supuesto que ahora ya lo sabes. En realidad, acá vale muchísimo la pena invertir en cosas que son básicas, que las vas a utilizar muchísimo al inicio y que probablemente te van a hacer una diferencia para poderte destacar en tu mercado y poder ofrecer procesos de coaching de calidad. Y bueno, pues ahora ya lo sabes. En realidad, al momento de comenzar con tus servicios de coaching, vale la pena enfocarte primero en trabajar en tus habilidades de coacheo. Eso es lo más importante, es decir, tener la habilidad, conocer, saber cómo vas a llevar esos procesos de coaching, estudiar, prepararte. Ahí vale la pena poner tu mayor inversión y tu mayor esfuerzo. Ahora, en estas cosas o en estas 5 cosas, pues resulta que son cosas muy básicas, son cosas que vas a utilizar todo el tiempo y que en realidad le vas a sacar un alto retorno de inversión conforme va avanzando tu día a día. Comenzar o no con una página de Facebook. Así que si tú estás iniciando tu práctica en el coaching profesional y esta idea te ronda la cabeza, pero de pronto no sabes si esto sería adecuado, bueno, acá quiero compartirte 3 razones de peso que puedes considerar para iniciar hoy mismo con esta página de Facebook. Ahora, lo primero que quiero decirte es que es necesario que antes que nada tú pienses en esta persona con la que te encantaría hacer negocios, con la que te encantaría trabajar, aquellas personas que poseen características particulares y muy especiales con las que te gustaría ofrecer tus sesiones de coaching o tus servicios de coaching en general. Esto es relevante porque este tipo de persona que se llegue a interesar por los servicios que tú ofreces probablemente tiene una página de Facebook y mira, no por nada, alrededor del mundo Facebook cuenta con más de 2 billones de usuarios. Bueno, sí, lo escuchamos bien, con
ve. Así que imagínate, es muchísima gente que tiene actualmente una página de Facebook y por lo tanto te puede ayudar a que alrededor del mundo tú puedas conectar con clientes potenciales que podrían interesarse en los servicios que ofreces. Así que esa es la primera razón de peso. Acuérdate que Facebook tiene un alcance enorme. Así que por supuesto que esto te va a ayudar a conectar con esa persona ideal con la que te encantaría ofrecer tus servicios. Una segunda razón, y que de hecho esto está súper conectado también con otra duda que de repente me llegan a comentar mis colegas y me dicen, oye Liliana, pero a ver, yo estoy iniciando con mi práctica de coaching, pero no quiero todavía comenzar un sitio web, todavía no me quiero comprometer a generar este tipo de contenido o simplemente a desarrollar y tener como este compromiso de hacer mi página en internet. Bueno, no te preocupes, precisamente ahí es en donde entra el segundo beneficio que te ofrece comenzar con tu página de Facebook. Porque si en este momento tú no deseas todavía iniciar con un sitio web, lo puedes hacer a través de esta página. Facebook no tiene costo y tú puedes tener esta página y ofrecerla abiertamente con todos tus clientes potenciales para que puedan ver de qué se trata, cuáles son las sesiones de coaching que ofreces, cuáles son tus horarios y además pueden tener un medio directo para contactarte. Así que en esta página de Facebook tú puedes darte a conocer y puedes aprovechar todos estos beneficios para conectar con tu cliente adecuado. Y una tercera razón de peso y muy importante para iniciar hoy con tu página de Facebook es que tú puedes escribir directamente a tus clientes potenciales. Acuérdate que hay personas que van a llegar directamente contigo preguntando, oye, bueno, ¿de qué se trata esto de las sesiones de coaching? O cuáles son los servicios que ofreces, cuáles son tus horarios o incluso hasta el costo. Así que acuérdate que en una página de Facebook negocio, tú puedes incluso desde ahí colocar tus servicios y desde ahí colocar el precio de tus sesiones de coaching. Esto es muy bueno porque acá tú ya puedes trabajar directamente una hoja en donde puedas meter contenido general de informes y en el momento en que te contacte una persona o cliente clave, tú puedes hacerle llegar esta información directamente o pedirle directamente algún correo electrónico y ponerte en contacto con estas personas. Así que, por supuesto, que acá tienes una razón de peso adicional para iniciar con tu página de Facebook. Ahora, además de estas tres razones de peso, que son, en mi opinión, de las más importantes para que comiences con tu página de Facebook hoy, bueno, no está de más que te recuerde que Facebook es una red social como tal. Así que una recomendación, y que es algo que yo he venido aprendiendo en el camino, en todos estos años que he estado trabajando en coaching profesional, pues es que no hay que olvidar que Facebook es una red social. Así que esto lo que significa es que no hay que generar demasiado contenido promocional. Y con eso me refiero específicamente a anuncios o a estar haciendo publicaciones todo el tiempo y bombardeando a los clientes potenciales o a las personas que se acercan y que quieren ser parte de tu comunidad, bombardeándolas con información relacionada con los costos o relacionada con las sesiones y bueno, pues casi con un toque comercial todo el tiempo, porque eso podría desencantar a las personas. Acuérdate que también Facebook te va a ayudar a ir generando esa comunidad con esa red de personas con las que te encantaría trabajar. Por supuesto que es importante que sepan cuáles son tus servicios, por supuesto que es relevante que conozcan tus precios o cualquier otra información adicional que consideres que es apropiado, pero acá yo te diría también, toma nota de no estar bombardeando constantemente con comerciales a tus clientes potenciales, ya que esto podría desalentarlos. Ahora, tú puedes entrar directamente a mi página de Facebook. En los comentarios de este video vas a ver el enlace, ahí te lo voy a dejar. Ingresa a mi página de Facebook. Ahí te vas a dar una idea, vas a ver la marca, vas a ver que está colocado los servicios, vas a ver las opciones, incluso hay un código QR que te lleva directamente a mi página de internet y vas a ver la información general que ofrezco directamente en la página para que tomes ideas y tú puedas desarrollar tu propia página de Facebook con los elementos y con el branding que consideras adecuado para comenzar a contactar a esos clientes potenciales a partir del día de hoy.
empezar un proceso de coaching o rechazarlo. Bueno, a ver, cuando estamos comenzando con nuestra práctica profesional o si tú ya te dedicas a la implementación del coaching por tu cuenta, bueno, tú sabes que en ocasiones pueden llegar diferentes clientes con necesidades muy puntuales y diferentes, dependiendo el tipo de coaching al que tú vayas dirigido. Por ejemplo, si eres un life coach o te dedicas a atender situaciones o necesidades sobre el coaching de la vida, bueno, pues una persona puede llegar con un caso muy puntual, mientras que a lo mejor otra persona está llegando completamente con un tema diferente. Por ejemplo, uno puede tener una meta de lograr gestionar adecuadamente las emociones, mientras que a lo mejor otra persona puede llegar con una meta puntual de mejorar la comunicación en familia. Así que eso mismo sucede también con el ámbito empresarial. Si tú te dedicas específicamente a trabajar en el nicho de mercado empresarial, puede ser que a lo mejor una persona llegue con la meta de mejorar liderazgo, mientras que en ocasiones podrías estar teniendo una conversación con un empleador que necesita de tus servicios para apoyar a los empleados a mejorar los resultados de ventas. Así que, por supuesto, como puedes ver y como ya lo sabes, las necesidades en coaching y en cada proceso de coaching son infinitas. Así que, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer de forma organizada, rápida y fácil para determinar si queremos tomar este proceso de coaching o si de plano no tenemos la competencia para tomarlo? Bueno, acá yo te quiero compartir una fórmula fácil que tal cual la he nombrado el algoritmo del 8 porque incluye 8 pasos y acá simplemente tú puedes seguir esa guía para determinar si te conviene iniciar ese proceso de coaching o referirlo. Mira, el primer paso normalmente al cual nos enfrentamos todos los coaches cuando estamos en la práctica privada, pues es que normalmente hay personas o representantes de personal para el caso de las empresas que nos contactan para pedir informes. Así que el paso número uno es el cliente pide informes. Ahora, este paso o este momento es justo la oportunidad perfecta para escuchar cuál es la necesidad de nuestro cliente, qué es lo que está pidiendo. En otras palabras, qué necesita o para qué necesita tomar sesiones de coaching. Así que desde ahí es importantísimo que tú, coach, prestes bastante atención sobre lo que te está diciendo la persona, porque eso me lleva directamente al paso número 2, que es identificar puntualmente cuál es la necesidad. Ya cuando nos está compartiendo un poco más sobre para qué le interesa el coaching, para qué quiere tomar sesiones de coaching, entonces ahí nosotros vamos a hacer preguntas puntuales para identificar qué necesita. Y puntualmente esa necesidad me va a llevar a descubrir si es que la persona está necesitando una forma de ejecución directiva o no directiva. Los siguientes pasos, justo el paso número 3 y el paso número 4 es identificar si la forma de ejecución es no dirigida o es dirigida. Esto es importantísimo porque una vez que nosotros ya escuchamos qué es lo que la persona necesita puntualmente con ese proceso de coaching, entonces, si la persona requiere de consejos y necesita que tú le digas qué hacer, necesita que tú le des una guía o que tú le resuelvas un problema o le ayudes directamente a conectar con una meta muy puntual, entonces ahí se requiere de una ejecución directiva. Mientras que tal cual, el siguiente paso es poder identificar si la ejecución es no directiva. Si es no directiva, entonces esto es mucho más fácil porque generalmente todas las escuelas, y como tú seguramente ya lo sabes, la forma de ejecución más conocida y más utilizada a nivel global es no dar consejos, no dar recomendaciones. Así que si la necesidad de nuestro cliente está basada en un acompañamiento profesional para alcanzar ese estado deseado, pero no necesita de consejos, no viene pidiendo ayuda, no viene pidiendo que le resolvamos un problema, entonces se trata de una ejecución limpia, no dirigida. El paso número 5 en este pequeño algoritmo es que tú puedas identificar
identificar si su necesidad está relacionada con la prestación de cualquier otro servicio. Y cuando te digo cualquier otro servicio en general, es porque en ocasiones la persona tiene una necesidad muy puntual, pero no está relacionada con el coaching. En ocasiones dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo un problema empresarial con estas características y necesito a alguien que me lo resuelva. Entonces, probablemente esa persona lo que necesita es un consultor o lo que necesita es una persona experta en ese tema que le pueda resolver el problema. Y acuérdate que consultoría no es coaching. Así que a menos que tú tuvieras el expertise y tú tuvieras las credenciales para ofrecerle ese servicio, pues en la mayoría de los casos, si no cuentas con esa información, declinarías el caso y dirías, bueno, una disculpa, la realidad es que yo solamente trabajo casos de coaching no dirigido en este caso. El paso número 6 en este pequeño algoritmo del 8 es decidir si puedes tomar el caso. A ver, el que venga una persona directamente o un representante de empresa a buscarte o solicitar un servicio no significa que tú vayas a tomarlo. Es importante poder analizar estos pasos previos para saber si estás en condiciones de empezar ese nuevo proceso de coaching. Así que si con toda la información previa tú determinas que la necesidad del cliente está más orientada hacia la necesidad de otro tipo de servicio, entonces es mejor declinarlo. Ahora, como paso número 7, si sí puedes tomarlo y tú tomas la decisión y dices, no, ¿sabes qué? Sí, esto es parte de lo que yo puedo hacer. Sí, esto es parte de mi práctica profesional y claro que aquí yo puedo brindar acompañamiento. Entonces, se puede programar la primera sesión de coaching. En esta reunión, ahí puedes hablar claramente sobre las expectativas, la meta del proceso y el número de sesiones que desea tomar el cliente. Avanzar con las sesiones subsecuentes, estableciendo acciones, llevando una medición del progreso, alcance y aprendizajes. Y ya después vas a concluir con el cierre del proceso. Eso es si tú has determinado, en función de estos pasos, has determinado y has analizado que efectivamente puedes tomar el caso y puedes trabajar con la persona, pues entonces esto avanzará de forma exitosa y programarás la primera sesión de descubrimiento y podrás continuar con tu proceso. Pero el último paso, el octavo en este algoritmo, es que si tú determinas que por alguna razón tú no puedes continuar con este proceso, pues acá lo más recomendable es que entonces tú notifiques al cliente, seas transparente y le digas, oye, ¿sabes qué? Yo no trabajo ese tipo de ejecución o ¿sabes qué? Probablemente esta necesidad que tú tienes no es algo con lo que yo trabajo directamente o no son procesos puntuales con los que yo trabajo en mi práctica. Así que tú simplemente vas a compartirlo con el cliente y vas a declinar el inicio de un nuevo proceso de coaching. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Ese pequeño algoritmo que lo puedes encontrar aquí directamente en mi libro sobre cómo hacer coaching, te va a servir principalmente para que tú puedas tomar esas decisiones, porque en ocasiones decimos, bueno, no pasa nada, déjame empezar ese nuevo proceso de coaching, empiezo a trabajar con un nuevo cliente, pero oh sorpresa, en el momento en que estoy teniendo la sesión de descubrimiento o que estoy empezando a conocer a mi cliente por primera vez, me doy cuenta que, lo que necesitaba era consejos y resulta que yo no soy experto en eso que la persona necesita. Y bueno, por supuesto que tú puedes declinar en ese momento, pero ¿para qué invertir tiempo en el que no vale la pena? Por supuesto que acá es mejor poder analizarlo previamente, identificando cuál es la necesidad y en dónde podemos agregar valor. ¿Cuáles son las tres principales diferencias entre una bitácora de coaching y un plan de acción de coaching? Así que toma nota. La primera diferencia entre una bitácora de coaching y un plan de acción de coaching es el tipo de documento. Mira. Una bitácora de coaching es prácticamente un documento que va a ser de utilidad para el coach.
Este archivo no se comparte directamente con los clientes, solamente lo va a utilizar el coach para dar seguimiento puntual a todo el proceso de coaching, y la información que contiene este documento prácticamente le va a servir al coach para llevar los aprendizajes, las acciones y toda la información que necesita saber en cada una de las sesiones de coaching. Mientras que el plan de acción de coaching, el tipo de documento es que tal cual este archivo sí se comparte con el cliente. Ahí, en ese documento, se van a plasmar principalmente las acciones, y toda esta información le va a servir directamente al cliente para dar un seguimiento puntual a las metas establecidas en el proceso de coaching. La segunda diferencia es en el contenido. Ahora, ¿qué es lo que contiene una bitácora de coaching? Mira, la bitácora de coaching la conocemos también como si fuera una minuta. En este documento, el coach va a recabar toda la información necesaria que necesita conocer acerca de su cliente, desde los datos generales o datos de contacto hasta cuál es la meta puntual, cuáles son los objetivos secundarios, cuáles son las primeras interacciones que llevó a cabo con el cliente, y toda la información necesaria a la que el coach le debe de dar seguimiento puntual. Por ejemplo, también en una bitácora de coaching, el coach puede plasmar cuáles son algunas preocupaciones, cuáles son algunas preguntas en las que es necesario realizar una exploración y que probablemente no tuvo oportunidad de hacerlo en alguna sesión en particular. Pero si es alguna área de mejora o alguna área de preocupación, es importante que quede plasmado en la bitácora. En otras palabras, este documento le va a servir al coach para dar un seguimiento puntual a todas las sesiones, para no olvidar información importante y para poder focalizar sus esfuerzos, modelo de coaching y todas las acciones que vaya plasmando el cliente para conectarlo con ese estado deseado. En el contenido también es importante recordar que la bitácora de coaching la podemos dividir en 3 secciones, que es la preparación, la facilitación de la sesión y la evaluación. Bueno, la preparación se refiere a todos aquellos minutos en los que invertimos nuestro estudio, nuestra preparación para recibir al cliente. Ahí vamos a revisar cuáles son los posibles temas a tratar, qué pendientes se quedaron de la sesión anterior, o si es la primera vez que voy a ver a este cliente, cuál es la información más importante y relevante que nos ha comentado. De esa manera, en la preparación, en la bitácora, puedes dejar documentada la historia de lo que necesita ese cliente para trabajar en la meta en particular que se ha planteado. La segunda parte es la facilitación de la sesión. Esta sección también puede quedar incluida en la bitácora de coaching, por la sencilla razón de que acá, si tú necesitas utilizar algunas herramientas o vas a utilizar algunos estudios, información o incluso algunas referencias que van a ser de utilidad en esa sesión de coaching, ahí es importante que tomes nota y que lo puedas preparar con anticipación. Y por último, la parte o sección de evaluación de sesión, que esa prácticamente es la parte final. Una vez que hemos despedido al cliente y hemos concluido con la sesión de coaching, entonces en esa bitácora vamos a plasmar toda la información relevante, cuáles fueron las acciones, los acuerdos más importantes, pero sobre todo si hay alguna área o hay alguna cuestión en particular a la que debemos de dar seguimiento, entonces es importante incluirlo en la bitácora de coaching. Ahora, por otro lado, el plan de acción de coaching es un documento que sí vamos a enviar al cliente, y prácticamente puede ser solamente una sola página que incluya cuál es la fecha de sesión, cuáles son las acciones o compromisos principales a los que llegaron en esa reunión y en qué fecha se van a llevar a cabo. Esa es la información o el contenido mínimo que debe de contener un plan de acción de coaching. Acá recuerda que no importa el formato. Las acciones deberán quedar escritas de forma clara y sencilla para que el cliente pueda dar seguimiento puntual en cada una de sus sesiones de coaching. Y por último, la diferencia número 3 entre una bitácora de coaching y un plan de acción de coaching es el almacenamiento. Mira,
Todos los que nos dedicamos al coaching sabemos que una de las características más importantes en todo proceso de coaching es la confidencialidad. Todos los procesos de coaching son confidenciales, aun cuando haya un patrocinador que está cubriendo el costo de las sesiones de coaching. Así que, por supuesto, que acá en el almacenamiento es importante recordar toda la información relacionada con el aviso de privacidad, con toda la información que debe de estar respaldada con data privacy, por la sencilla razón de que la información que tú vas a recabar en la bitácora incluye información sensible, incluye información importante de tu cliente y datos de contactos. Esto no debe de ser compartido con nadie, incluso si tú tuvieras algún asistente o alguna persona que te esté apoyando en los procesos de coaching. Recuerda que toda esta información no se debe de compartir con terceras personas a menos que el cliente te lo haya autorizado por escrito. Ahora, si hay un patrocinador en escena y bueno, tú me dirías a lo mejor, Liliana, pero yo no sé qué es un patrocinador. Bueno, en toda relación de coaching, acuérdate que las figuras más importantes son el coach, prestador de servicios y el cliente o coachee, pero en ocasiones aparece una tercera figura a la que le conocemos como patrocinador. El patrocinador a veces puede ser un representante de personal o a veces puede ser esa figura que cubre el costo de los procesos de coaching. Ahora, a veces, por ejemplo, en un tipo de coaching de vida, un patrocinador puede ser un padre de familia, mientras que a lo mejor el cliente directo es su hijo. Ahora, en cualquiera de los casos, sea un coacheo empresarial o un coacheo de life coaching, es importante que recuerdes que el almacenamiento de la información debe de estar protegido bajo los estándares más estrictos de confidencialidad. Así que una gran diferencia entre esta bitácora de coaching y el plan de acción es que en ambos casos se va a respetar la confidencialidad y la documentación se debe de almacenar solamente hasta por 2 años. Ahora, la recomendación es que tú puedas eliminar todos los archivos una vez que se terminó la relación de coaching o ese proceso de coaching. Pero si quieres tener la información porque estás trabajando constantemente con alguna figura moral o algún patrocinador en coaching empresarial, bueno, tú puedes conservar los archivos, pero recuerda que solamente tú debes tener acceso a ellos. Por último, recuerda que la confidencialidad aplica tanto para la bitácora de coaching como para el plan de acción. Sin embargo, acuérdate que el plan de acción es el documento que compartimos directamente con el cliente. Así que cuando hay un patrocinador o una figura o representante de personal, es importante acordar con anticipación cuál es la información que les será compartida y también la frecuencia, ya que en algunas empresas te van a solicitar reportes o van a solicitar cuáles son las acciones en las que ha venido avanzando el cliente en cuestión. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esas son las 3 principales diferencias entre los documentos tan utilizados en todo proceso de coaching, que es la bitácora y el plan de acción de coaching. Espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho como siempre la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.